no tiene identidad de hijo, va a haber una crisis, una dificultad, y esa persona que seguía se va a volver. Pero cuando hay un vínculo de padre a hijo, de hijo a padre, y hay un discipulado, porque ahí hay una revelación tremenda, maravillosa. Equipo no es lo que dice la gente que es. Un equipo no es un grupo de personas que trabajan juntos. Equipo es un grupo de personas que confían el uno al otro. Y Jesús logró de que esos 12 que Él llamó, que vivían distintas situaciones de vida, ahora cambiaran de parecer, fueran transformados por el poder del Espíritu Santo, y fueron 12 personas que se vincularon en amor, confiando el uno en el otro. El único que no pudo ser confiable, él fue el que primero dio la vida por el Señor. Y Jesús no lo llamó ni traidor ni nada, al contrario, le dijo amigo. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo hijo, aún el hijo de perdición, como hijo. Entonces, cuando una paternidad tiene la bendición en sus labios y siempre está dispuesto a bendecir a sus discípulos, bendecir a sus hijos, eso se transforma en un reino de los cielos aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Cuando oramos el Padre Nuestro, que cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos, le dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro, Padre del equipo, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Es poner en alto: y santificarás el nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos como discípulos del Señor, lo primero que hacemos es santificar el nombre del Señor, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es verdadero. Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Cada vez que nosotros como discípulos nos vamos a presentar, vamos a santificar el nombre del Señor. Esa es una enseñanza muy poderosa, porque el otro que escucha esa palabra va a saber que usted hace la palabra en justicia, comprende que se debe honrar al que se sirve. Al que se sirve se lo debe honrar. Yo vengo no en mi nombre, en el nombre de mi Dios, el juez justo de toda la tierra. Y cuando uno honra al que le sirve, uno le va a servir con todo el respaldo de autoridad de quien le honra. Por eso es muy importante saber que como hijos de Dios presentamos a nuestro Dios en el nombre de Jesús, por esa unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así nosotros como padres y hijos vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Porque dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y cuando traemos el reino de Dios, llamando a sus 12, les dio autoridad, gobierno. Diga gobierno conmigo. Cuando hay gobierno del reino, hay autoridad. Y Jesús les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Os doy autoridad. Les delegó autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para ir a todas las naciones a ser discípulos, a discipular a las naciones. ¿Me escuchó? Y sabe que eso es traer el reino del cielo a la tierra. Cuando los israelitas salían a la guerra y ellos estaban bien en la relación y la comunión con Dios, Dios respaldaba, entregándole al enemigo. Entonces, cuando les entregaba el enemigo, ellos decían: el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Porque
por alguien que estaba en la tierra, había traído su manifestación, y ellos aseguraban el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Pero cuando aquellos que habían salido a la batalla no tenían la comunión con Dios, ni la guía de Dios, iban porque les parecía, eran confrontados con sus enemigos y derrotados. Entonces por temor decían el Dios del cielo. Pero cuando hay un hombre que trae el reino de Dios a la tierra, cuando hay un ministerio que obedece la palabra, que llama a sus discípulos, que una paternidad manifiesta con discípulos, es un testimonio vivo, y Satanás no podrá contra la iglesia. Satanás, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sí, amén? Y la iglesia es el grupo de personas que le sirven a Dios, porque un discípulo es un servidor. Un discípulo ya no pone condiciones, sino que un discípulo es como un siervo. Y un siervo en aquellos días era un esclavo, pero era un esclavo por amor, no tenía derechos, perdía todos los derechos. Un esclavo ni aún tenía derechos de su propia vida. Por eso Jesús, cuando llama a los discípulos, le dice: el que no aborreciere a padre, a madre, a mujer, a hijos, a hermanos, a hermanas, a bienes, a tierras, por causa de mí, no es mi discípulo, no es digno de mí. Y cuando dice: y aún que renuncie a todo lo que posee, es para que no tenga derechos. Y aún a su propia vida, que esté dispuesto a despojarse de su propia vida. Entonces habla como si fuese un esclavo. Un esclavo era el que perdía todos los derechos, no tenía derecho ni aún de su propia vida. El amo lo había pagado, lo había comprado, y era el que tenía derecho sobre su vida. Si quería lo mataba y no tenía que dar cuentas a nadie, porque era de él, lo había comprado. Bueno, así es la vida de un discípulo. Cuando pasaron estos discípulos de Uruguay que vienen a servir, vienen a hacer la tarea noble de un discípulo del Señor. Muchas veces crecemos tanto en el ministerio, Dios nos ha bendecido tanto, nos ha honrado dándonos hijos ministeriales, y tal vez la paternidad empieza a deslizarse como para lugares de jefatura. Y en el mundo dice: serán así, se enseñorearán de sus gentes, pero entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande será su servidor. Y habla de esto que es el servir. Ser un discípulo es estar dispuesto a todo. Ser un discípulo es el que entrega su vida en compromiso con la obra. Cuando uno pide ayudas para la obra del Señor, y en la manifestación clásica de una persona que no es discípulo, es como que, bueno, yo voy a comprometerme hasta que pueda, y ahí pone un límite. Pero cuando uno es discípulo, está totalmente comprometido. Y cuando uno es discípulo hijo, es porque es responsable también, y es parte de esa familia grande que somos el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Cuando habla el Señor de piedras vivas, está diciendo: estoy edificando un edificio espiritual con personas vivientes, de un Dios viviente. Somos la iglesia del Dios vivo, no somos la iglesia de ídolos, somos de la iglesia del Dios viviente, que tiene una iglesia viviente y que la está edificando, procesando, tratando, moldeando su carácter, su forma de ser, su personalidad. Que nos dejemos tratar, que nos dejemos... Claro, Él pone el trato en nuestros seres queridos, y por eso a veces lo vemos en la condición humana y no queremos sujetarnos, no queremos obedecer, no queremos cumplir el mandato a boca de un ser humano. Nos parece ser que tenemos que ser ministrados todas las veces por Dios, pero Dios
nos ha puesto dentro de círculos familiares para que también, como familias, entendamos que hay un propósito, que hay un plan, que hay un sacerdocio, que hay una familia apostólica. La Biblia, en el Nuevo Testamento, una sola vez dice pastor. La iglesia es más apostólica a partir de Jesús, que llama a sus 12, y luego dice, crecía el número de los discípulos y se aumentaba el número de los discípulos. Es una iglesia apostólica, es una iglesia que toda tiene que ser discipulada. Cuando yo veo que ha pasado por bastantes etapas una persona en el tiempo, en la iglesia, y no pertenece a ningún discipulado, prácticamente está sin la cobertura de paternidad que debe estar. Porque Jesús llamó a los 12, y ese es un modelo. Y fue padre en el verso 25, mire, dice 10:25 de San Mateo, Él los llamó, después los comisionó, los instruyó, que fueran por los caminos a predicar el reino de Dios. Ha llegado, está entre vosotros. Mire, y en el capítulo 10:25 dice que si el padre de familia le es tratado como Belcebú, ¿y quién era el padre de familia? Si en el capítulo 11:10 y en el capítulo 11 dice que la gente les decía, por Belcebú echas demonios. Al padre de familia, mire. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Claro. Entonces Satanás se le opuso al mismo Señor Jesús. Y Satanás muchas veces se le va a oponer a los discípulos. Y los discípulos van a encontrar las excusas para quedarse fuera de ese equipo que el Señor está formando y que te ha llamado, porque dices tener oposiciones, dices tener trabas, inoportunidades y cosas, pero justamente el enemigo tratará de frenar tu discipulado, tratará de frenar tu aprendizaje, tratará de frenar tu personalidad cuando te está formando el Señor, cuando el Señor está haciendo de ti un ministro, cuando el Señor está poniendo una capacitación en tu vida. El enemigo tratará de sacarte, el enemigo tratará de hacerte desorientar, el enemigo tratará de confrontarte diciéndote que eres del diablo, como le dijeron a Jesús. Y el discípulo no es mayor que su discipulador, y el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, si le pasó eso a él, a ti también te va a pasar. Pero tienes que saber una cosa, y la buena noticia es que así como Dios levantó a los discípulos de Jesús y ninguno de ellos se perdió, sino aquel, el hijo de perdición, así ninguno se perderá. Porque el Señor te ha establecido como hijo, te ha puesto como discípulo, y tienes que sostenerte en la fe, y tienes que guardar la fe y acabar la carrera como el apóstol Pablo, porque no hay mejor cosa que el término del negocio, no el principio del negocio, sino el término del negocio. Y no hay mejor cosa que haber logrado lo que se había propuesto, no hay mejor cosa que haber alcanzado la meta de lo que usted ha empezado, no quedarse en medio del camino, porque fiel y poderoso es aquel que lo llamó para perfeccionar su vida y para darle el alcance a que usted alcance la meta que se había propuesto. No hay mejor cosa que la autorrealización. Pablo el apóstol disfrutó con la autorrealización. Dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Había logrado y había alcanzado lo que se le había asignado. Y ser discípulos comprometidos y responsables es eso. Es servir. Es tener una mente de compromiso con el Señor. No con las personas,
porque vas a encontrar alguna excusa en las personas y vas a encontrar algún defecto y vas a encontrar alguna dificultad. Pero más allá de eso, te ha llamado el Señor para ser un hijo ministerial, para ser un discípulo. Y ese discipulado es aprender como hijo que debo mantener el vínculo, que debo estar en ese vínculo de amor. ¿Me escuchó? Y la iglesia entonces va a crecer, porque un discípulo trae discípulos, tiene discípulos. Un seguidor no gana a nadie, siempre está buscando que le oren, pero un discípulo está orando por los demás, está haciendo la obra, ha entendido el plan y el propósito de Dios. Y dice que ahí en el capítulo 22, que le transmitíamos la palabra a los apóstoles Rolón, dice que Jesús, el Padre le asignó un reino, y ese reino se lo asignó Jesús a sus discípulos. ¿Y saben qué? Él nos sentará en el trono para juzgar a Israel, aquel pueblo elegido, escogido por Dios, pero que no aceptó en todos estos años al Señor Jesús, al Mesías. Mientras que nosotros, el pueblo del Señor gentil, aceptó al Mesías y vive una relación con Él. Y Él, por esa causa, el reino que le fue asignado por el Padre, Él nos asigna a nosotros y nos pondrá a juzgar a Israel. La Israel de esta época la vamos a juzgar nosotros, los que creímos, los que confiamos en el Señor, los que nos rendimos, los que aceptamos la responsabilidad, los que aceptamos el compromiso. En muchas naciones con persecución y con todo lo que vino por ser cristiano, y en nuestras naciones con el desprecio de los soberbios que no quieren aceptar a Jesús. Pero sin embargo nosotros aceptamos el compromiso y la responsabilidad, y aceptamos el ser criticados y menospreciados, pero aceptamos para ser discípulos, hijos del Señor. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Escuche la palabra, mire. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. Mire, así como el Padre le asignó el reino a Jesús, Él nos asigna ese reino, y que comamos y bebamos a su mesa. Mire qué privilegio. Muchas veces no sabemos cómo animarlo, cómo alentarlo, a aquel que por situaciones se quiere quedar, quiere bajar los brazos, se siente turbado, cansado. Pero el Señor lo está diciendo. Ese reino que le fue asignado a Él por el Padre, ese reino nos asignó a nosotros. Es un reino de autoridad, es un gobierno del cielo en la tierra. Por eso esto es claro. Y Él está edificando ese edificio de 2:20, que en Pedro capítulo 2 también lo dice, piedras vivas. Luego dice piedras preciosas. El discípulo es una piedra preciosa. Eso habla del discípulo. El discípulo es una piedra viva. El discípulo es una piedra preciosa. El discípulo es una piedra preciosísima, como está en las 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12 apóstoles del Cordero son piedras preciosísimas. Y en el capítulo 54 de Isaías habla que los muros de esa gran ciudad, en la cual dice, extiende tus estacas, ensancha tu tienda, está diciendo que esa ciudad está llena de piedras preciosas. ¿Sabe? Estoy hablando de hombres y mujeres que van a ser sus hijos discípulos. No dejar pasar el tiempo sin discípulos. No dejando pasar el tiempo sin transferir lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque Dios ha puesto su presencia. Dios ha puesto su gracia, el favor inmerecido. Dios ha puesto en ti un tesoro de oro en vaso de barro. Y no transferir
no traer descendencia para nuestro hermano mayor, el Señor Jesús, es no hacer bien las cosas. Yo lo rescaté a esto de la vida de Er y de Onán, hijos de Judá, en el capítulo 38, libro de Génesis. Er y Onán no hicieron lo recto delante de Dios y Dios le quitó la vida. Por eso cada día debemos esforzarnos, debemos ser responsables, debemos corresponder a ese llamado de entrega que hizo Jesús en la cruz. Con su vida nos demostró que nos amó hasta dar su vida en la cruz, muriendo por nosotros. Y muchas veces nosotros queremos vivir en la comodidad, en la tranquilidad, sin responsabilizarnos del llamado que tenemos como discípulos. Discípulos, para decir lo que significa, es servir, es ser siervo. Y siervo por amor. Siervo que elige quedarse en la casa de su Señor. Siervo que se niega a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y esto es lo que tenemos que hacer. Negarnos a nosotros mismos. Diga yo como discípulo. No, pero así no. Más fuerte. Yo como discípulo me niego a mí mismo. Tomo la cruz. Cada día. Y sigo al Señor. Claro, ser un discípulo es negarnos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos tantos planes, tantas cosas, que parece que nuestros planes se truncaran por obedecer a ser llamado discípulo. Pero la Biblia dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, el resultado final es ganancia cuando como discípulos cumplimos el llamamiento santo que Dios nos ha dado. ¿Me escuchó? Yo sé que en esta casa se vive mucha atmósfera de discipulado, mucha paternidad. Y hoy, o hace unos días, me decía Liliana, de decirnos padre, madre, muchas veces a este mundo le produce, digamos, algún tipo de rechazo. Pero si usted sabe que es un hijo de la casa, no hace falta que esté diciendo soy hijo de la casa. Se sabe por el hecho mismo de estar sirviendo. Y nosotros como padres sabemos que tenemos hijos y sabemos que somos hijos también de un padre. Por eso tengamos todos los recaudos necesarios para poder hacer una obra que dé fruto, que dé resultado. Y así como la vid es podada, y muchas veces cuando es podada, el que piensa de afuera sin saber podría decir le están quitando la posibilidad de crecer. No, al contrario, le están podando para que lleve más fruto. Porque en 15:8 de San Juan dice que en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. 15:8, en donde habla de la vid verdadera. Por eso qué importante que es cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera. Él estaba en la tierra, lo estaban viendo sus discípulos. Mi Padre es el labrador y vosotros sois los pámpanos para que llevéis fruto. El que está pegado a mí lleva mucho fruto, pero el que no está pegado a mí, dice, es quitado, se seca y se prende fuego.
se echa en el fuego. Pero el que está pegado a mí va a llevar fruto y va a ser podado para llevar más fruto. Ese es el diseño de Dios. Un diseño es un trabajo con proyección. Se proyecta. Un discipulado que un padre transfiere a esa generación, esos hijos luego van a ser padres que van a transferir a su próxima generación. Es un trabajo de proyección. Cuando yo detengo ese discipulado, estoy deteniendo una gran cantidad de personas que quedan sin discipularse. Discipularse es la voluntad de Dios. Paternidad es tener hijos para transferir el plan y el propósito de Dios. Es muy fácil, es muy hermoso. Y hoy siento una unción poderosa, que está Dios poniendo capacidad para tener discípulos, porque el tener discípulos es una impartición. Yo conocí pastores de esta nuestra ciudad que pasaron 20 o 30 años y no tienen ningún discípulo a su lado. Entonces yo digo, ¿qué somos mejores nosotros? No, sino que es una impartición que Dios por gracia ha puesto sobre nuestro ministerio, por amor. ¿Me escuchó? Y cuando yo no tengo discípulos y estoy en una iglesia de una atmósfera de discipulado, de crecimiento, yo vengo al frente para ser impartido. Yo no quiero ser estéril, yo no quiero dejar de tener fruto, porque reconozcamos que Jesús pasó por el lado de una higuera y aunque no era el tiempo, dice que fue a buscar frutos a la higuera y no hallando frutos en ella, dijo: jamás nadie comerá de ti, de tus frutos. ¿Sabe que alguien que está estéril, sin transferir a hijos, a discípulos, está próximo a secarse? Próximo. Y no es una maldición que Jesús da a esa planta, sino que esa planta no había dado frutos, solo hojas, solo justificativos. Y una planta que no da frutos, ¿para qué va a estar teniendo un lugar en ese huerto del plantío de Jehová que no da frutos? Tenemos que dar frutos, tenemos que ser discípulos, tenemos que rendirnos como siervos, tenemos que tener un corazón de servir. Cuando usted pierde el servicio, perdió el reino de Dios. Cuando alguien perdió el servicio, que ya no está atento, que ya le cuesta, que no quiere, que todo lo mide como un esclavo. El esclavo dice que piensa que lo están usando. El criado piensa que él lo están haciendo trabajar en balde. Pero no, los que somos discípulos somos hijos y queremos hacer la obra del Padre y queremos cumplir el propósito de Dios. ¿Me escuchó? Y Él nos asignó el reino de su Padre, que su Padre le asignó a Él. Él nos asignó ese reino y nos dice que comamos y bebamos en su mesa. Esa es la mesa que Él quiere de equipo. Y que luego nos sentemos en el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Algo tremendo. Algo tremendo. Alcanzar esas cosas. Pero ¿qué pasa? En el diario vivir, en cada día, debo estar dispuesto a servir. Debo estar dispuesto a obedecer. Debo estar dispuesto a dejar tratar mi persona, mi carácter, mis actitudes, mis gestos, mi forma de ser. Y cuando yo soy enseñable, amable, la persona amable no es la que tiene buena disposición para con otro, no.
la persona amable es la fácil de amar. Debo ser una persona que manifieste la persona de Jesús. Que yo pueda transferir la unción de la persona de Jesús. Un carácter de amor, de misericordia, sin juicio, sin condena, sin acusación, de amor. ¿Sí, amén? Ayer estuve en la reunión de los adolescentes y quería transmitirle a los padres. ¿Sabe? Pregúntele a sus hijos adolescentes. Había un hermoso grupo a las 6 de la tarde, comenzó 8:30, un poquito más. Ya comieron algunas cosas y se fueron. Pero miren, pregúntenle a ustedes lo que han aprendido en 6 o 7 años de discipulado con el pastor Juan, con el pastor Pablo, con la pastora Vanessa. Una hermosura, esos jóvenes, una hermosura. Y a veces los padres no saben que están invirtiendo para la salvación de la vida eterna de sus hijos. Yo quería convocar a los padres de los adolescentes y los padres de los jóvenes para decirles así: padres, estamos poniendo de nosotros todo lo que el Señor nos pidió, toda la responsabilidad, todo el compromiso, pero ustedes, papás, pongan lo que hay que poner para que sus hijos sean edificados y salvos por la eternidad. ¿Cuántos jóvenes hay hoy que están los padres sufriendo de una manera impresionante por no haber hecho un trabajo con ellos? Pero nosotros que tenemos esa tremenda oportunidad, que la iglesia se ocupe de discipular. Mire, y lo hace Pablo Orellana, lo hace con un amor, con una capacidad, con una entrega, con palabras brillantes. Yo lo he escuchado, me hago como el que no escucho y estoy escuchando y digo palabras brillantes. Los chicos tienen talentos y potencial y dones que son maravillosos. Manejan la radio, la televisión, los equipos, la iluminación y todos los diseños, todo. Son hermosos. Son hermosos. Claro, hay que discipularlos. Hay que discipularlos. Los niños tienen de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hay padres que no traen a los niños. Hay padres que no se ocupan de poner la responsabilidad en sus hijos para los sábados. Yo quiero llamarle a la reflexión para que tengamos a nuestros hijos discipulándose. ¿Sí, amén? Yo muero de amor por mis nietos y le digo a mis hijas: hagan todo lo posible para que mis nietos, hay 10 nietos y vienen 2 más, hagan lo posible para que estén en los discipulados, que aprendan la palabra que les va a salvar por la eternidad. ¿Sí, amén? ¿Cómo? No sé si hay padres entre nosotros que todavía sus hijos no están en los discipulados. Yo les llamo a la reflexión. Yo les llamo con todo mi corazón, con el amor de Dios, a que sepan que ustedes invierten salvación para sus hijos. Invierten. A veces se fijan en tan poco, cuánto va a costar el viaje o cuánto el tiempo que usted va a usar para traerlos, pero vale la pena. Dígalo conmigo, vale la pena. Y tengo que reflexionar. Dígalo. Claro, estamos en la casa de Dios, tenemos que ser verdaderos, sinceros. Tenemos que poner la responsabilidad y el compromiso. Tenemos que mirar lo que Dios está mirando de nosotros. Él nos llamó para que nuestras descendencias, Dios es un Dios multigeneracional.
Él quiere pasar de generación en generación. Pasó de la generación de Abraham a la de Isaac a Jacob, de Jacob a los 12 hijos de las tribus de Israel, y de allí se multiplicó. Dios quiere multiplicarse en las generaciones de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y toda tu descendencia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al que vive. Gloria a Dios. Nos pongamos de pie en esta tarde. Es una tarde gloriosa. Es una tarde preciosa. Mire, la iglesia ha invertido en ese tremendo salón que está ahí al lado. ¿Sabe para qué? Para mostrarles que es la iglesia de ellos, la iglesia de los niños, los herederos del reino. Los mismos jóvenes adolescentes han hecho un cartel y le han puesto los herederos del reino, la herencia. Y sabe que es para que los jóvenes se edifiquen, se preparen, sean pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, que sean adoradores, salmistas, que amen al Señor. ¿Sí, amén? Ya para terminar, 6 versículos, escúchenlo con atención. Cuando le dio los mandamientos Dios al pueblo, yo pensé que después de los mandamientos iba a hablar del padre, de la madre, de los hijos y así sucesivamente. Y doy vuelta a la página, al capítulo 21 del libro de Éxodo, y me sorprendo, una sorpresa de impacto. Empieza hablando de los esclavos, que los esclavos en una sociedad era el último eslabón de la sociedad. Pero Dios empieza hablando, después de los 10 mandamientos, empieza hablando de los esclavos. Y me sorprendió. Pero ahí encontré el significado. Escuche. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Habla de las leyes de los esclavos. Y está diciendo que si era siervo hebreo, 6 años debía trabajar, el último quedaba libre. Y si había venido sin mujer y tenía mujer, la mujer quedaría en la casa de su amo, si se iría después de los 6 años. Y si hubiera tenido hijos ahí, ¿no es cierto? Y él había venido sin mujer y hijo, quedarían en la casa del amo después de los 6 años, que él se quedaría libre. Y así sucesivamente, escuche. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, claro, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le hodará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Claro. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suele salir los siervos. Ahí está, mire, si el esclavo, terminando los 6 años, dijera en su corazón, yo amo a mi amo, y amo a la mujer que me ha dado mi amo, y amo a los hijos que me ha dado mi mujer, y yo renuncio a mi libertad, y ahora quiero permanecer para siempre en la casa. Entonces dice, vendría al lado del poste, y el amo le horadará la oreja, le hará un hueco con lesna, y eso será como señal de que ese siervo pertenece a la casa para siempre. Un siervo por amor, que eligió quedarse en la casa para siempre. Y ahí entendí el misterio del discipulado. Usted es un discípulo, usted está entrenado, siendo capacitado, siendo entrenado. Muchos han venido y en la casa del amo ha habido una mujer. Se han relacionado con la mujer y después han quedado libres y se han llevado la mujer y los hijos que eran del amo. Digo, ellos tienen una deuda.
Ellos han venido a buscar mujer, se han retirado. Ellos tienen una deuda con el Señor. Pero nosotros, los que hemos elegido después de la libertad de los 6 años de trabajo, hemos quedado para ser horadados en nuestra oreja y para decir: yo me quiero quedar en la casa para siempre, porque amo a mi amo y amo todo lo que es la familia de él. Yo lo amo y me quedo para siempre. Elijo quedarme como siervo, esclavo, por amor para siempre. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo elegí quedarme en la casa de mi amo. Vamos, dígalo, dígalo. Yo elijo quedarme para siempre en la casa de mi amo, porque amo a mi amo y amo su familia. ¿Sí, amén? Qué lindo, esto es una atmósfera gloriosa. Aquí el Señor se manifiesta. Hay poder para sanidad, hay poder para milagros, hay poder para liberación. Yo lo creo. Recíbalo, levante una mano y reciba esta unción. Hay como una nube de gloria sobre este lugar. Hay algo poderoso, hay algo maravilloso. Cuando hablamos del Señor y que hablamos como Dios habla, la palabra de Dios tiene poder. Hay poder en la palabra de Dios. Dile al justo que le irá bien. Aleluya, te irá bien, te irá bien, te irá bien. Nada de lo que emprendas te saldrá mal, te irá bien, porque el Señor te está impartiendo su bendición en tu casa, en tu familia, en tus hijos, y tendrás una congregación gloriosa. Verás la gloria de Dios, tendrás discípulos. Los que no tenían discípulos van a ser impartidos en esta oración para ser con un corazón de padre y tener discípulos. Yo les bendigo a las hermanas, les bendigo a los hermanos. No serás estéril, no serás estéril. La paternidad rompe la esterilidad y te da fruto, y te da fruto. No estarás en la orfandad, no estarás en la orfandad, no serás huérfano, no serás huérfano, serás hijo, sos hija, sos una hija, sos un hijo de Dios. Yo te bendigo, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, para gloria, honra y alabanza de su nombre. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! Espíritu ven,